Ah, ya estoy grabando, creo. Tengo que sale ahí para grabación. Ya. Entonces, les doy la bienvenida. Espero que se encuentren bien. Esta fue una decisión de último minuto. En realidad, el Rodrigo tenía la idea de hacer la clase online. Igual lo consideré un poco injusto por usted, así que también decidí hacerlo online. Aparte, tiene todo esto de que la clase queda grabada y no sé, bueno, me gusta eso. Si se empieza a escuchar mal, por favor me avisan por el chat. Yo voy a estar atento al chat porque lo tengo aquí abajito. Así que eso. Ya bien, vamos a empezar entonces. Voy a escribir con lápiz negro. Entonces, ejercicio clásico que ya hemos trabajado mucho en clases, calcule la derivada de las siguientes funciones. Ahora, si se dan cuenta, ya no van a ser derivadas de las que hacíamos en mate uno, que eran como llegar y ver la tabla de días famosas, ¿cierto? Ahora ya nos empiezan a aparecer composición de funciones, así que hay que recurrir sí o sí a la regla de la cadena. Eh, Y ustedes después en cursos más adelante van a tener que derivar. No sé si a mano, pero derivadas les van a aparecer sí o sí. Ya, entonces, solución. Me dicen si se va viendo mal. Por ejemplo, me pueden responder en el chat si es que se vio lo que acabo de escribir. Recuerdo que en pandemia pasaba mucho que escribía y no se veía al otro lado. Bien, sí, 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 bien, ya. Escribí solución. Bien, entonces vamos a empezar con la primera función que tenemos ahí, que es la función f de x igual a x multiplicada por el logaritmo natural de x cuadrado más uno. Acá fíjense que simplemente es calcular la derivada, no hay ningún contexto ni nada. El contexto es derivar. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer acá? Si se dan cuenta, lo que yo siempre les digo, lo primero es ver qué operación es la que está englobando todos los términos de la función. Fíjense que son dos términos principales, que sería la x y el logaritmo natural de x cuadrado más uno. Y fíjense que ambos están unidos de alguna forma por esa operación, por la operación producto. Por lo tanto, lo primero que tengo que hacer acá es aplicar la regla del producto. Entonces yo les recuerdo lo que nos decía la regla del producto. La regla del producto, y lo voy a escribir aquí, regla del producto, nos decía que si teníamos la derivada de una multiplicación de funciones, entonces esto siempre se podía calcular como la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar, la derivada del segundo. Error común acá, eh, ojo, derivada de la multiplicación es muy distinto a hacer derivada de f por derivada de g. Por favor, no caigan en ese error, un error muy común. Entonces, es aplicar la fórmula larga con la suma. Así que esto, ¿cómo va a quedar? Tengo que reconocer el factor f y tengo que reconocer el factor g, ¿cierto? Y el factor f entre comillas, porque fíjense que la f, la función completita se llama f, pero yo me estoy guiando por la fórmula. Entonces, la primera tendría que ser x y la segunda tendría que ser el logaritmo natural de x cuadrado más uno. Entonces, aplico la fórmula. Sería derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ese logaritmo me quedó muy, muy feo. Sería el logaritmo natural de x cuadrado más uno. Y todo eso derivado.
Ya vamos a ver cuánto vale esa derivada, porque eso se calcula aparte. Bien, derivada de x, recuerden que vale 1. Eso ya tiene que estar en sus recuerdos. Aquí, derivada de x vale 1, porque recuerden que la x tiene exponente 1, entonces una potencia. Baja el 1 a multiplicar y le resto 1 al 1 de arriba, ¿cierto? Entonces va a quedar 1 por x elevado a 0. X elevado a 0 es 1, entonces 1 por 1, 1. Y ahí queda el 1 de la derivada. Por logaritmo sin derivar. Entonces, eso lo escribo tal cual. Logaritmo sin derivar. X cuadrado más 1. Ahí. Más x por la derivada de esto. Y aquí es donde quiero que me pongan atención. Fíjense aquí. El, la función que queremos derivar acá la tienen que ver entonces como composición de dos funciones, ¿cierto? Es claramente la composición de la función logaritmo de x con x cuadrado más 1, ¿cierto? Entonces, ¿qué era lo que nos decía la regla de la cadena? Lo voy a escribir acá al ladito. La regla de la cadena nos servía justamente para derivar una composición de funciones, o sea, cuando yo tenía una función evaluada en otra. Y eso me servía para, la regla de cadena me daba una fórmula para derivar una composición. Entonces, ¿cómo era esto? Aquí les recuerdo, era derivada del que estaba más afuera, el más exterior, que en este caso sería logaritmo, y la derivada del logaritmo iría evaluada en la función interna, en este caso es g, y en este caso es x cuadrado más 1, multiplicada por la derivada de g, por la derivada de la función interna. Esa es la famosa regla de la cadena. Entonces, fíjense acá, la derivada del logaritmo natural vale 1 sobre x, ¿cierto? Entonces lo voy a escribir aquí. La derivada vale 1 sobre x. Pero recuerden que la regla de cadena nos dice que es la derivada evaluada en lo que está dentro. Entonces, en vez de poner x, tengo que poner todo en lo que se está evaluando, que en este caso es x cuadrado más 1. Entonces, todo eso iría bajito. Multiplicada por la derivada de x cuadrado más 1. La derivada de x cuadrado más 1 vale 2x. Por lo tanto, esto va a quedar así, 2x sobre x cuadrado más 1, ¿cierto? Aquí juntando las fracciones, queda el 2x arriba. Y eso termina el cálculo de la derivada. Ahí ya no hay nada más que hacer, no hay nada más que uno pueda derivar. Ya están las dos derivadas calculadas. Eso. ¿Alguna duda? Me pueden escribir por el chat o hablar por el micrófono. Traten de entender bien esto de que cuando yo derivo un logaritmo, y ese logaritmo está evaluado en algo, la derivada al principio va a quedar como 1 sobre ese algo. A ver si me explico escribiéndolo acá al lado. Como, no sé, imagínense que quieren derivar el logaritmo, lo voy a escribir acá, logaritmo de algo, así como para dejarlo súper súper claro. Va a ser por regla de la cadena, va a ser 1 sobre algo por derivada de algo. Eso fue lo que hicimos. En este caso, el algo sería el x cuadrado más 1. Eso. Entonces, ese sería el ejercicio A. Si no hay dudas, entonces avanzo al B. Nidia pregunta si las X no se pueden juntar. Ah, interesante. Mire, si ustedes lo hacen hasta acá, yo lo pongo bueno. Pero tiene razón Nidia de que acá falta un paso. Fíjense, X por X, yo lo puedo juntar como X al cuadrado. Muy bien. Entonces sería logaritmo de X cuadrado más 1. Yo sé que 1 por logaritmo va a ser logaritmo.
más dos veces x cuadrado sobre x cuadrado más uno. Bien, sí, esa sería una respuesta mucho más completa. Sí, sí, ya. Mm, eso. Si se me van quedando cosas, por favor, escríbame en el chat. Ya, entonces, la función de ahora es e elevado a coseno de x por x más 2x a la cuarta. Ahí. Entonces, solución. Nuevamente, notemos que hay una operación que junta todos los términos de la función, que en este caso es la operación suma. Por lo tanto, para derivar esa función, tengo que aplicar primero la propiedad de la suma. Entonces, derivar esa suma va a ser derivar el primer sumando más la derivada del otro sumando. ¿Bien? Se va a quedar así. Y ya. eh, ya. F' de x va a ser entonces derivar la exponencial más derivar el segundo término que es del tipo polinomial, ¿cierto? Ahí. Fíjense que hay uno que es muy sencillo de calcular, que sería el segundo, ¿cierto? Este de aquí. Entonces, hay una constante, si se fijan, multiplicando a la x. Recuerden que como es constante por función que depende de x, la derivada no vale cero. Cuando es constante solita, ahí sí que vale cero la derivada. Pero en este caso, cuando es la constante y está multiplicando una función que depende de x, esa constante yo la puedo sacar de la derivada. Por lo tanto, va a quedar así. Esto lo derivo después, porque sé que es más largo. Y ese 2 que está ahí multiplicando lo voy a sacar de la derivada. A eso me refiero con sacar de la derivada. Simplemente como tirarlo fuera a multiplicar y derivar lo que depende de x. Bien, entonces nos va a quedar la derivada de x a la cuarta, que como ustedes ya deben estar respondiendo en sus mentes, es 4 por x al cubo, ¿cierto? Baja el exponente y le resto uno arriba. Ahí. Recuerden que ese 2 que está afuera estaba multiplicando, así que el 2 queda multiplicando al 4. Entonces esto va a quedar 8x al cubo. Bien, ahí tenemos un cuarto del trabajo hecho. Nos falta los otros tres cuartos, que es calcular esta derivada, que ya es un poquito más pesada. Entonces esta la vamos a hacer con color azul, porque como para cambiar los colores un poco. Entonces, fíjense acá. Uy, no sé qué hice. Ahí. Fíjense acá, tenemos la función exponencial y fíjense que recuerden que esto es exponencial de x. Esa es la función original. Pero en vez de x, yo tengo x por coseno de x. Por lo tanto, yo lo puedo ver como composición de dos funciones. Lo puedo ver como la composición de e elevado a x compuesto con la función x por coseno de x. Lo voy a escribir acá. Entonces, esta se puede ver como la composición de f de x, que quizás le voy a poner otra letra porque la función original se llama f, lo voy a poner h, y con la función k, que es x coseno de x. Si estas dos yo las compongo, si yo hago h evaluado en k, entonces esto va a quedar e elevado a exponencial de x coseno de x. Por lo tanto, lo que estoy derivando es una composición de dos funciones. Por lo tanto, tengo que aplicar la regla de la cadena. Entonces, fíjense cómo queda esto. Si yo aplico regla de la cadena, entonces fíjense, yo quiero calcular esta derivada.
que es lo mismo que calcular la derivada de la composición de h con k. La regla de la cadena nos decía que derive h y evalúelo en k, y eso multiplíquelo por la derivada de k, ¿cierto? Entonces, fíjense, ¿cuánto vale la derivada de h? La derivada de h, lo voy a escribir acá abajo, como ustedes ya deben saber, es exponencial de x, es lo mismo, y la derivada de k, que también la voy a necesitar, va a ser derivar x por coseno de x. Ahí. Que fíjense que la derivada de k tampoco es trivial, no hay llegar y ponerla porque es x por coseno de x, por lo tanto tengo que aplicar la regla del producto en esa parte, que lo vamos a hacer un poquito después. Primero escribamos los cálculos. Ya, entonces esta va a ser h' evaluado en k por k', que es lo mismo que escribí más abajo. ¿Cuánto vale h'? H' vale exponencial de x, pero entonces sería exponencial de x evaluado en k. O sea, sería exponencial evaluado en k. ¿Pero cuánto vale k? X coseno de x. Y esto multiplicado por la derivada de x coseno de x. ¿Bien? Espero que todos me hayan entendido eso, porque aquí hay algunos que lo hacen mental y estos saben que derivar una exponencial es lo mismo por la derivada de lo de arriba. Pero detrás de ese proceso está el descomponerla como dos funciones y aplicar la regla a la cadena. Ustedes la prueba lo pueden hacer directamente, pueden pasar de aquí a acá, ¿ya? Con el control. A no ser que nosotros le pidamos las dos funciones a Chile. Bien, entonces así va a quedar. Y para terminar tenemos que calcular esa última derivada, que era la que sale de la regla de la cadena. Como si se dan cuenta, es una función que junta el x con el coseno, ¿cierto? Y están unidas por una multiplicación. Por lo tanto, hay que aplicar la regla del producto. Y esto lo vamos a seguir acá abajo. Esto quizás como parte del desarrollo. Todo lo que está acá al medio. Si quieren, eso lo dejan como aparte del desarrollo. Ya. Y entonces seguimos derivando acá abajo. Entonces nos había quedado e elevado a x coseno de x multiplicado por la derivada de x coseno de x. Entonces, como es un producto, aplico la regla del producto. Entonces esto va a ser e elevado a x coseno de x multiplicada por la derivada del producto. Entonces, es la misma fórmula que apliqué antes. Derivo el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Ahí. Bien. Recuerden que esto va a quedar grabado, por si quieren escribir después mirando el video. Ya, y entonces aquí hay varias que se pueden calcular. La derivada de x ya vimos que era uno. Entonces esto va a quedar paréntesis uno por coseno de x más x por derivada de coseno, que es menos seno. Ahí. Fíjense que yo aquí abrí paréntesis. ¿Por qué abrí paréntesis? Porque la derivada del producto yo sé que tiene una suma, ¿sí? Y esa suma tiene que quedar multiplicada por todo lo que estaba afuera. Por eso abro el paréntesis. Si no abro paréntesis, entonces asumo que lo que estaba afuera multiplica ese término. Tiene que multiplicar a los dos. Bien, y aquí es cosa de hacer el último desarrollo. Aquí uno por coseno, coseno, y ese menos con el más por menos, menos, y ya entonces escrito así. Y esa sería la derivada de la función e elevado a
X coseno de X. ¿Ya? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Me pueden escribir por el chat o me pueden hablar por el micrófono. Ahí creo que hay alguien que va a preguntar algo. Creo. No. ¿Por qué suma? ¿En qué parte, Maite? Ah, porque recuerda que la fórmula, la expresión que tenemos para la derivada del producto es una suma. O sea, f multiplicado por g derivado es f' por g más f por g'. ¿Esa es tu pregunta? Esa es la suma que yo pongo ahí. Amaru, ¿alguna pregunta? Seriamente. Amaru, apaga el micrófono, te saco de la sala. Ya. Bien, eso es Maite. Y Nidia dice, ah, verdad, toda la razón. Miren, nos había faltado algo. Esta era solamente la derivada de esto, ¿no? De esta parte de acá. Claro, y nos falta el más, lo que habíamos calculado antes, 8x al cubo. Ya, entonces sería como terminando, por lo tanto, sería la derivada de x coseno de x más 2x a la cuarta derivado. Entonces era todo lo que nos dio, ahora recién, que era eso de ahí, coseno de x menos x seno de x, más la otra derivada que ya habíamos calculado, que era 8x al cubo. Y ahí sí, toda la razón. Gracias, mire, si no hubiese estado mal. Bien, era 8 Nidia, 8x cubo. Bien, entonces ahora seguimos y la última derivada, eh, que sería el c f de x igual a logaritmo de seno de x, seno de exponencial de x menos 20. Bien. Bien, si se dan cuenta, muy parecido a lo que hicimos antes. Tenemos un logaritmo compuesto con otra función. Por lo tanto, aquí sería derivada de f. Entonces sería derivar todo lo que tenemos aquí. Si notamos acá, tenemos suma y resta. Por lo tanto, podemos separar primero la suma y después la resta, ¿cierto? Recuerden que la suma y la resta se comportan súper bien con las derivadas. Entonces va a ser derivar coseno de x, logaritmo de coseno de x más derivar el seno de la exponencial de x menos la derivada de la constante. ¿Ya? Si hay dudas con eso, por favor me escriben en el chat. La suma se para bien y la resta también.
Aquí ya podemos eliminar gente, por ejemplo, el 20 para afuera. Hola Magdalena, sí, vamos a llegar en algún momento al de la lata. Entonces, derivada de 20 es cero por ser una constante. Imagino que ahí no debería haber dudas. Y las otras dos, fíjense que son composición de funciones, por lo tanto, tenemos que recurrir sí o sí a la regla de la cadena. Lo que quiero que se fijen en el primero, que es logaritmo evaluado en coseno. Logaritmo evaluado en coseno. Y esto yo lo quiero derivar. Entonces es derivada del que está más afuera, que es el logaritmo, y yo sé que es 1/x, pero recuerden que es 1/x evaluado en coseno. Por lo tanto, en vez de x tengo que poner coseno de x. Entonces va a ser 1/coseno de x. Y eso multiplicado por la derivada de lo que va adentro. Recuerden que voy derivando de afuera hacia adentro. Entonces sería derivada de coseno. Bien, y derivada de coseno es menos seno. Por lo tanto, quedaría así. ¿Sí? Aquí junté las fracciones, me salté un paso, pero junté las dos fracciones correspondientes. Recuerden que aquí hay un por. Y esto ustedes lo podrían dejar incluso como tangente. Ustedes saben que es menos tangente de x. ¿Ya? Pero quizás no es tan necesario. Bien, me dicen si hay dudas con ese para poder seguir. Este fono me quedó muy feo. Ahí. Bien, y la otra que nos queda es, ¿por qué puso tangente? Ah, ya, buena pregunta, Natalia. Porque recuerda que el seno dividido en el coseno se define como tangente. Es una forma resumida de escribir seno dividido en coseno. Es simplemente por eso. Entonces, lo que tengo aquí se llama tangente de x. Con el menos que estaba afuera queda menos tangente de x. Simplemente eso. Ya. Y la última derivada que nos quedaría es el seno de la exponencial de x. Nuevamente, quiero que noten que es composición de dos funciones. La función seno de x compuesta con exponencial de x, ¿cierto? Es seno evaluado en exponencial de x. Por lo tanto, voy derivando de afuera hacia adentro y en la medida que voy derivando voy evaluando. Entonces sería derivada de seno, yo sé que es coseno, pero no va a ser coseno de x en este caso, sino que va a ser coseno evaluado en lo que está dentro. O sea, va a ser coseno de exponencial de x. Y eso multiplicado por la derivada de lo que va adentro, evaluado. O sea, derivada de exponencial. Pero nosotros sabemos que la derivada de la exponencial vale exponencial. Así que el resultado final va a ser, volviendo al azul, sería menos tangente, que fue el que nos dio al principio, más coseno de exponencial de x por e de x, que fue el que calculamos después, menos cero, que era la derivada del menos 20, o del 20 positivo, da lo mismo, que es cero igual. Entonces, ahí terminaríamos. Menos tangente de x más coseno de x por exponencial. Coseno de exponencial de x, digo, por exponencial de x. Catherine pregunta por qué es tan negativo. Ah, ¿por qué está negativo? Imagino que. Ya, fijémonos que
acá, en principio hay un más, ¿cierto? Entonces, es una buena pregunta la que nos dice Catherine, porque acá hay un más, fíjense al principio, y después yo pongo un menos aquí. La pregunta es de dónde sale ese menos. Ese menos sale de aplicar la regla de la cadena, porque si ustedes se paran acá, en esta parte, tengo que derivar el logaritmo. Yo sé que el logaritmo es uno sobre el argumento que tenga el logaritmo, ¿cierto? Entonces va a ser uno sobre coseno de x. Ahí está ese factor. Multiplicado por la derivada de lo que va adentro. Recuerden que la regla de la cadena voy derivando de afuera hacia adentro. Entonces sería derivada de coseno, aparte, ¿cierto? Pero la derivada del coseno trae un menos, acuérdense. Derivada de coseno es menos seno. Entonces ahí está el menos que trae la derivada del coseno. Y entonces aquí hay seno sobre coseno, que es tangente, menos tangente. ¿Ya? Catherine, ¿me entendió ahí un poquito mejor? Buena pregunta la de Kai. Están haciendo muy buenas preguntas. ¿Es necesario dejarlo como tangente? No, no es necesario dejarlo como tangente, pero es una forma, digamos, más elegante de escribirlo. ¿Ya? Pero tienen que acostumbrarse a reconocer a la tangente como el seno sobre el coseno. ¿Ya? Porque más adelante, o incluso en el control, no sé, derive tangente evaluado en x cuadrado. Y ustedes dicen, ¿quién era tangente? Y tienen que acordarse que es seno sobre coseno. ¿Ya? Pero si lo dejan hasta seno sobre coseno, está bien. Y entonces así quedaría la derivada. ¿A qué horas terminamos? Si alguien me puede responder en el chat a la 1:30 o a la 1. Me perdí en las horas, porque empezamos a las 11:30. Claro, debería ser a la 1:15 ya. Bien. Ya, entonces, eh, regla del L'Hopital. Estoy pensando que me gustaría darle énfasis a optimización, que es lo que va a entrar en la prueba. Pero recuerden que la próxima semana va a ser ayudantía solamente de eso. Así que si no alcanzamos, igual lo podemos repasar la próxima semana. Y aparte, el lunes, yo tengo pensado hacer todo el lunes optimización. ¿Ya? Y ya el martes empezaríamos con integrales, que ya sería como la última parte de nuestro mini curso de cálculo. Bien, lo que quiero es que, ya, ¿cuándo sería el control? Lo estaba conversando con Rodrigo y, y llegamos a la misma conclusión de si correrlo una semana después o una semana antes, porque yo sé que tienen salida ese día. Yo creo que lo más probable es que quede para una semana antes, porque recuerden que en el control se va a evaluar, eh, se evaluaría el repaso, lo que llamamos de repaso. Si es una semana antes de la fecha que ya teníamos, tendría que ser la próxima semana, ¿no? Porque ustedes la salida la tienen el 30, ¿no? Y el 30 de agosto tiene su salida ya. Bueno, Maite me puso una carita triste. Ya dejémosla, voy a tratar de dejarla como para una semana. Exactamente, sí. Voy a tratar de dejarlo para una semana después, ¿ya? Para que alcancemos a trabajar optimización.
Y en caso que la dejáramos una semana antes, no evaluaríamos optimización, solamente regla de la cadena y quizá regla del óbito. ¿Ya? Así que no se preocupen, vamos a tener sentido común para tomar las decisiones. Y les vamos a estar avisando con tiempo, tampoco les vamos a avisar 2 días antes. ¿Sería el viernes el control? Por el momento sí, pero es cierto de que es muy pronto, muy pronto. Bueno, lo tengo que conversar mejor con el Rodrigo porque lo hablamos por WhatsApp así como a la rápida. Lo bueno que los controles es fácil cambiar la fecha de los controles, no son como las pruebas que hay que estar pidiendo permiso y toda la cuestión. En los controles es mucho más sencillo. ¿No? Ya. Entonces, veamos un poquito del L'Hopital y ya empezamos a ver máximos y mínimos. Bien, pues fíjense acá. Ejercicio A, tengo el límite. Bien, recuerden que una de las ventajas de saber derivar es que me permite resolver límites. Límites que eran casi imposibles, como este de aquí, que es cero partido en cero, pero no hay como ninguna forma de factorizarlo, ni racionalizar, ni nada. Con la regla del L'Hopital se puede resolver súper rápido. Lo primero que quiero que noten es que un límite de la forma cero partido en cero. Si yo hago la evaluación, fíjense que abajo me va a quedar seno evaluado en cero, que como ustedes bien deben saber, es cero. Y si yo evalúo arriba, me va a quedar coseno evaluado en cero, adentro del logaritmo. Y coseno evaluado en cero vale 1. Y logaritmo de 1 vale cero. ¿Por qué el logaritmo de 1 vale cero? Lo voy a escribir acá. Porque recuerden que el logaritmo natural tiene base e, ¿cierto? Entonces yo tengo que pensar aquí, tengo que pensar en un número, aquí, donde puse como los puntos suspensivos, así. Tengo que pensar en un número tal que al elevar a la exponencial me dé 1. Obviamente tiene que ser cero. Yo tengo que poner un cero acá arriba para que la potencia completa me dé el 1 que está acá adentro. Entonces, por eso, esto da cero. Si se quiere, porque la base elevado a lo que pongo después de la igualdad, o sea, e elevado a cero, me tiene que dar lo que está dentro del logaritmo. El logaritmo de 1 vale cero. Entonces, si se dan cuenta, es de la forma cero partido en cero. Así que puede dar cualquier cosa. Puede dar infinito, puede dar 1, puede dar 5000, puede dar muchos resultados. Lo bueno de acá es que podemos aplicar la regla del L'Hopital, porque es cero partido en cero. Entonces, lo voy a escribir acá abajo de nuevo. Límite cuando x tiende a cero del logaritmo de coseno de x sobre seno de x. Como yo sé que es de la forma cero partido en cero, puedo aplicar la regla de L'Hopital. ¿Ya? Entonces, ¿qué era lo que nos decía la regla de L'Hopital? Deriva arriba y deriva abajo, ¿cierto? Deriva arriba y deriva abajo. Fíjense, chiquillos, acá. La derivada del logaritmo de coseno ya la calculamos hace un ratito. Lo voy a escribir acá al lado para que lo comprueben. Derivar esto, esto lo calculamos casi al principio, es 1 sobre coseno por la derivada de coseno, que es menos cero.
Bueno, de hecho, no, este fue como casi el último que hicimos de la primera parte, donde salía el menos que me preguntaba. Ahí. Teoría de coseno es menos cero, por eso pongo el menos ahí al otro lado. Entonces, arriba me va a quedar esa derivada. O sea, me va a quedar menos seno de x sobre coseno de x, que yo le llamé tangente antes, pero lo voy a dejar así expresado ahora. Y todo eso tiene que ir dividido en la derivada de lo de abajo, que todavía no lo calculo. La derivada de lo de abajo vale coseno, ¿cierto? Coseno positivo. Ahí. Y bien, y fíjense que esto es súper bueno, porque abajo me quedó un coseno, y el coseno en cero vale uno, ya no me queda cero. Así que yo ya tengo ya permitido evaluar. Entonces esto aquí al límite, cuando x tiende a cero. Y aquí si quieren lo pueden organizar un poquito. Multiplican fracciones. Aquí, recuerden que aquí tengo división de fracciones, digo. Entonces la de abajo la doy vuelta y multiplico. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, comprueben esto ustedes que eso le tiene que dar seno partido en coseno al cuadrado. Y aquí yo ya puedo evaluar. Entonces, esto me va a quedar menos seno evaluado en cero sobre coseno al cuadrado de cero. Y si no lo recuerdan, que ya lo mencioné un poco más arriba, el seno en cero vale cero y el coseno en cero vale uno. Entonces esto va a ser menos cero partido en uno elevado a 2 porque está al cuadrado. Y recuerden que esto vale cero. Y ese sería el valor del límite. Fíjense. Buena pregunta de Kai. ¿Cuánto es tangente evaluado en cero? Lo podemos calcular acá. Tangente evaluado en cero. Y aquí es donde tienen que recordar, pues tangente es seno partido en coseno. Entonces sería seno arriba, en cero, obviamente, lo estoy hablando en cero, dividido en coseno evaluado abajo, en cero. Seno de cero, yo sé que vale cero, y coseno de cero vale uno. Cero. La tangente en cero también vale cero. Muy bien. Las dos respuestas están súper bien, tanto la de Tomás como la de Natalia. Ex- Muy bien, porque esto, lo de arriba yo sé que es tangente, ¿cierto? Entonces, el límite les va a quedar así. Aparte, les va a quedar límite cuando x tiende a cero de tangente de x menos tangente de x sobre coseno de x. Evalúo, entonces va a quedar menos tangente de cero sobre coseno de cero, ¿cierto? Pero tangente de cero vimos que era cero. Entonces va a quedar menos cero sobre coseno de cero que vale uno. Les queda el mismo resultado que me quedó aquí a mí, fíjense. Cero. Cero sobre cualquier número distinto de cero es cero. Y si tiene un menos afuera, va a seguir siendo cero. Bien, entonces lo mismo Tomás y Natalia, da el mismo resultado. Ya, eso chicos. Entonces, si tienen dudas, por supuesto, Magdalena, lo podemos ver al final de la clase o después en la universidad.
Bien, entonces vamos a seguir. Supongo que no hay más dudas. Aunque siempre hay dudas, pero traten de siempre como intentarlo por ustedes mismos, como ensuciarse las manos. No importa que no les salga, pero si no les sale, igual queda como todo ese como aprendizaje intermedio. Uno va aprendiendo mucho mientras se equivoca. Si no llegan al resultado de ninguna forma, ahí me pueden preguntar. Pero siempre traten de intentarlo. Porque queda el cosa al cuadrado. Ya. Entonces, lo voy a escribir aquí. Lo que tenía dentro del límite era menos seno de x sobre coseno de x dividido en coseno de x. Eso era lo que tenía dentro del límite. No voy a escribir la palabra límite. Así. Entonces, lo que les decía acá es que esto es una división de fracciones. Porque este tiene un uno acá. Entonces, si ustedes recuerdan, A sobre B dividido en D sobre, o en C sobre D, da lo mismo, en C sobre D, recuerden que esto es lo mismo que escribirlo así, con los dos puntitos. Y recuerden cómo se dividían fracciones. La segunda se daba vuelta y se multiplican para el lado, así se multiplican las fracciones. Entonces acá yo puedo hacer lo mismo, acá se puede hacer lo mismo, fíjense, esto es seno de x sobre coseno de x, con el menos, dividido en coseno de x sobre 1. La segunda la doy vuelta, ¿sí? Y entonces estoy a menos seno de x sobre coseno de x al cuadrado. Coseno por coseno, coseno al cuadrado. ¿Ahí está? ¿Entendió? Ya. Bien. Como nos va quedando poco tiempo, este se los voy a dejar como ejercicio de nuevo, igual que en clase. Pero yo ya les di la idea, lo voy a escribir acá. El B. Entonces esto era. ¿Se acuerdan de este que les mostré en clases que en principio no da cero partido en cero? De hecho, si evalúan, el seno en cero vale cero y la tangente en cero también vale cero. Entonces queda uno sobre cero menos uno sobre cero, que no es cero partido en cero. Entonces lo que les dije acá fue, bueno, sumen las fracciones. Una forma de empezar es sumando las fracciones. Entonces sería multiplicar los denominadores. Ustedes saben pues, cómo se suman fracciones. Multiplico los denominadores y multiplico cruzado, ¿cierto? Manteniendo el signo del medio. Entonces esto es límite cuando x tiende a cero de seno de x por tangente de x, ahí. Arriba va a ser uno por tangente, menos uno por seno, seno. Y fíjense, ¿qué pasa si evalúo ahora? Abajo me va a quedar, arriba primero, va a quedar tangente de cero menos seno de cero, dividido en seno de cero por tangente de cero. Aquí todas las cuestiones valen cero, tangente de cero y seno de cero valen cero. Por lo tanto, todo esto les va a quedar de la forma cero sobre cero. Por lo tanto, puedo aplicar el L'Hopital, pero no voy a aplicar el L'Hopital acá. Lo voy a aplicar aquí, en esa fracción. ¿Sí? Entonces, aplicando el L'Hopital les va a quedar lo siguiente. Les va a quedar límite
cuando x tiende a cero de tangente de x menos seno de x, lo voy a escribir mientras, sobre tangente de x, por seno de x. Entonces, esto, aplicando la regla del L'Hopital, les va a quedar límite cuando x tiende a cero de derivada de lo de arriba, menos derivada de lo de arriba, digo, dividido en derivada de lo de abajo. Ahí. ¿Sí? Apliqué el L'Hopital, deriva arriba y deriva abajo. Entonces, fíjense que arriba es derivar porque es una resta, entonces tengo que derivar cada elemento de la resta. Entonces sería derivada de tangente, lo calculamos en la primera ayudantía, para que se acuerden, derivada de c, que eso está en la tabla de derivadas famosas. Y fíjense abajo que queda un producto, por lo tanto tengo que aplicar la regla del producto. Entonces va a ser tangente de x derivado por el seno sin derivar, más el más de la fórmula, ¿cierto? Tangente de x sin derivar por derivada de coseno. Derivada de seno que es coseno. Y apliqué la regla del producto abajo. No se puede aplicar L'Hopital, Natalia, porque para aplicar L'Hopital yo tengo que tener un cero partido en cero, necesariamente. Y si tú evalúas acá al principio, antes de multiplicar, no te da cero partido en cero, te da uno sobre cero menos uno sobre cero, que también es una forma indeterminada, pero no se ve el cero partido en cero. Entonces lo que hago ahí es juntar las dos fracciones para que me quede un cero partido en cero y ahí recién aplicar L'Hopital. Ya, bien. Entonces, aquí sigan ustedes, les recuerdo acá una cosa, que fue lo que les expliqué en la primera ayudantía y lo calculamos, que la derivada de la tangente, acuérdense que derivar tangente debería ser sencillo porque es derivar seno sobre coseno. Por lo tanto, hay que aplicar la regla de la división. ¿Ya? Y eso les va a resultar en uno sobre el coseno de x al cuadrado. ¿Ya? Lo cual es súper bueno en cero, porque yo sé que coseno en cero vale uno. Ya no me va a quedar el cero molestoso de abajo. Así que usen eso. Y si les vuelve a quedar el cero partido en cero, vuelvan a aplicar el L'Hopital hasta que les dé algo bonito. Eh, Eso es cero. Sí. Sí. Probablemente les vuelva a quedar un cero partido en cero. Así que vuelven a derivar. ¿Ya? Esto es un ejercicio de desafío en todo caso. Pero practíquenlo, porque aquí se van a volver fuertes con las funciones trigonométricas. Ya. Es un ejercicio, insisto, es un desafío y un ejercicio largo, para que se tomen el tiempo en pensar. Ya. Y quería terminar con uno parecido al que hicimos en clases. Lo traje, en realidad yo iba a traer exactamente el mismo, pero Rodrigo sugirió cambiarlo, que era este de aquí. Entonces, algo de este estilo podría salir en un eventual control. ¿Ya? Entonces, tenemos una función, el cual, fíjense que al principio nos piden calcular la derivada, después nos piden calcular los puntos críticos, después nos piden calcular la segunda derivada y después calcular los máximos y mínimos locales. ¿Ya? Esas son cuatro preguntas típicas que podrían salir. Y la E podría salir como desafío, que si yo estoy en un intervalo cerrado, calcule los máximos y mínimos absolutos, que son distintos a los locales.
Vamos a tratar de hacer los cuatro primeros bien. ¿Ya? Y quizás el lunes o el martes hacemos esto. Ya hicimos el del corral. Ahora vamos a hacer, la próxima semana ya partimos de lleno con ejercicios de optimización y podríamos partir con este de la lata. Ya, pero para hacer optimización, ustedes tienen que primero aprender a hacer esto, ejercicio 3. Sin el ejercicio 3 no van a poder hacer optimización. Entonces, veamos cómo nos sale este ejercicio, el 3. Entonces, tenemos la función f de x igual a x más 2 al cuadrado dividido era x más 1 creo, x más 2 sobre x. Entonces, la primera parte nos piden derivar, simplemente derivar. Aquí usted derive como se le haga más fácil. Aquí hay muchas formas de derivar esta función. Eh, pero yo lo haría, no me complicaría la vida y vería que eh, en la operación que incluye a todos los términos de la función es la división, ¿cierto? Es una fracción. Por lo tanto, voy a aplicar la regla del cociente, ¿sí? Donde mi numerador es x más 2 al cuadrado y mi denominador es x. Voy a escribir la formulita acá al lado. Entonces recuerden, derivar una división de funciones, ¿qué era? Era denominador al cuadrado, derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Así. Entonces voy a aplicar eso acá. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? Denominador al cuadrado. Va a quedar entonces x elevado a 2. Arriba, ¿quién va a quedar? Va a quedar la derivada de x más 2 al cuadrado. Ahí. Multiplicada por la de abajo sin derivar, que es x, menos x más 2 al cuadrado por la derivada de x, que sería entonces derivada de x, que es 1. Entonces, ¿cómo va a quedar este? Te va a quedar, esto lo vamos a dejar para un poquito después, acá, por x menos x más 2 al cuadrado por 1, ¿cierto? Que es la derivada de x. Todo dividido en x al cuadrado. No es 13 por x al cuadrado. Ese 13 está ahí molestando. Ya. Yo les pregunto, chiquillos y chiquillas, ¿cómo calculamos la derivada que nos queda? Hay por lo menos dos formas de hacerlo. Voy a sortear una décima al que me diga una forma para calcular esa derivada sin ocupar la regla de la cadena. Lo voy a escribir acá abajito. Entonces, eh, Resolver el binomio y después derivar. ¿cómo? Perdón. Resolver el binomio y después derivar. Muy bien. Esa es una buena forma. ¿Quién fue? ¿Alberto? ¿No? Sí, profe. Bien. Fíjense acá, chiquillos. Tengo un binomio, resuelvo el binomio y derivo. Esa es una forma. Fíjense, lo voy a hacer acá abajo. X más 2 al cuadrado y todo eso es derivado. Entonces voy a resolver el binomio que está dentro de la derivada.
Entonces ustedes saben que esto es x al cuadrado más 4x más 4, ¿cierto? Y todo eso derivado. Exactamente, Ignacio. Aplicar la propiedad distributiva para resolver el binomio. Entonces voy a derivar dentro del polinomio que me quedó. Entonces va a ser derivada de este más derivada de este más derivada de este, ¿cierto? Entonces va a ser 2x derivada de x cuadrado más derivada de 4x. Ustedes saben que tiene que ser 4 más derivada de 4 que es 0. Y ahí lo tengo listo. Es una forma de hacerlo sin regla de la cadena. ¿Cómo lo haríamos con regla de la cadena? La exponencial y después lo de adentro. Ya, muy bien, la exponencial y después lo de adentro. Y lo que dice Renata está súper bien también. Muy bien. Entonces, fíjense que lo que dice el compañero. La derivada que tengo acá es composición de dos funciones. La función x cuadrado, que es la que está afuera, con la función de adentro, que es x más 2. Por lo tanto, voy a derivar primero la de afuera, que es 2 por x, ¿cierto? Y elevado a 1. Pero recuerden que esa tiene que ir evaluada en la de adentro. Por lo tanto, va a ser así. Por la derivada de lo que está adentro, que en este caso es derivada de x más 2, que es 1. Y fíjense que da exactamente lo mismo que nos dio con el otro método. Porque si aquí yo hago distributiva, les queda el 2x más 4. ¿Se dan cuenta que hay muchas formas? Incluso esto yo lo podría separar así, miren, y aplicar la regla del producto, por ejemplo. Pero, y ahí ya es matar un ejercicio con herramientas muy, muy poderosas. Un ejercicio simple con herramientas muy poderosas. Ahora, esto no siempre es conveniente. Por ejemplo, si aquí yo les pongo un 20, ahí necesariamente hay que aplicar regla a la cadena. Y ya no les conviene desarrollar el binomio y derivar. Pero aquí, como era un numerito chiquitito, salía fácil. ¿Ya? Bien, entonces, volvemos a la derivada del principio, que estaba escrita con naranja. Entonces va a ser 2x más 4, que fue lo que nos dio la derivada, multiplicada por x, y menos x más 2 al cuadrado. Esto era lo que tenía escrito antes, dividido en x al cuadrado. ¿Bien? ¿Sí? Lo único que reemplacé fue eso de ahí. Ya. En ese punto ya tendrían calculada la primera derivada. Ya, pero recuerden que nos piden calcular la segunda derivada. Entonces es ideal dejar la primera derivada lo más bonito posible, con la mayor cantidad de simplificaciones. A eso me refiero. Para que después el cálculo de la segunda derivada sea más sencillo. Entonces, fíjense lo que voy a hacer acá. Voy a aplicar propiedad distributiva del x sobre ese binomio. Entonces va a quedar 2 por x al cuadrado más 4x. ¿Sí? Y voy a desarrollar el binomio al cuadrado. El menos x más 2 al cuadrado. Entonces esto va a quedar x al cuadrado más 4x más 4. Aquí lo hago más rápido porque me imagino que ya saben cómo resolver eso bien. Y todo eso dividido en x al cuadrado. Ya, aquí una observación importante. El menos que está ahí tienen que tenerle respeto porque recuerden que el menos cambia todos los signos de los integrantes que están dentro del paréntesis, los miembros que están dentro del paréntesis. Por lo tanto, tengo que hacer uso de paréntesis y sé que van a aparecer sumas. Así que ese menos cambia todos los signos y va a quedar 2x cuadrado más 4x menos x cuadrado menos 4x menos 4.
¿Bien? Y todo dividido en x elevado a 2. Bien, aquí simplifico. 4x menos 4x da 0, así que lo puedo simplificar. Y 2x cuadrado menos x cuadrado, me quedo con un x cuadrado. Ahí. Y este es el valor de la primera derivada. ¿Alguna duda? Ten en cuenta que al simplificar cosas queda mucho más amigable a como estaba escrito antes, fíjense. Antes estaba escrito así. Simplificando ya les queda x cuadrado menos 4 arriba. Así que eso. Ese sería el valor de la primera derivada. Bien. Puede seguir entonces con el b. Ya, fíjense en el b. Entonces eso nos dio el f'. Estamos listos con eso. Ahora en el b sale determinen los valores de x para los cuales f' de x es igual a 0. ¿Se acuerdan que esto nosotros le llamábamos puntos críticos? ¿Ya? Son los puntos que al reemplazarlos en la derivada me da 0, que después van a ser los candidatos a máximos o mínimos locales de la función. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Es resolver una ecuación. Tengo que encontrar los x, tales que la derivada de 0. ¿Cuánto nos dio la derivada? Bueno, lo que tengo ahí encerrado en un cuadrado, un rectángulo. Eso de ahí, ¿cierto? Ya, y se acuerdan la discusión que tuvimos en clases, cuando una fracción es igual a 0. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál era la conclusión que habíamos sacado? Una fracción era igual a 0, sí. El numerador es 0. Muy bien Alberto y Renato. Cuando el numerador es 0. Entonces, ¿cómo se justificaba eso? ¿Se acuerdan? Era porque lo que estaba abajo, el denominador, yo lo tiraba a multiplicar al otro lado. Por lo tanto, me quedaba multiplicado por 0. Entonces va a quedar así, ¿cierto? El x cuadrado lo tiro a multiplicar porque está dividiendo. Y 0 por cualquier cosa tiene que ser 0. Por lo tanto, fíjese, el numerador, que era lo que teníamos acá arriba, tiene que ser igual a 0. Y entonces necesito los reales, los números reales que me hacen cierta esta igualdad, que al cuadrado me dé 4. Recuerden que aquí el 4 ustedes lo pueden pasar al otro lado a sumar. ¿Y quiénes serían aquí entonces las soluciones? Muy bien, menos 2 y 2, ¿cierto? Si yo aplico la raíz cuadrada, recuerden que al aplicar raíz cuadrada me tira dos soluciones, una positiva y otra negativa. Entonces va a ser 2 y menos 2. Esos son mis dos puntos críticos. Esos puntos son muy especiales. ¿Por qué son especiales? Porque cuando yo haga la gráfica de la función, ¿ya? Si yo hago la gráfica de la función, estos puntos, los puntos críticos, imagínense que aquí estaba el menos 2 y aquí estaba el 2. Estos puntos críticos tienen derivada igual a 0, por lo tanto la recta tangente es completamente horizontal, es paralela al eje X. Ahí y ahí. Y por lo tanto, si esta gráfica de esta función está representando, no sé, la posición versus el tiempo, yo sé que en esos puntos la velocidad era 0. ¿Ya? Yo sé que el móvil en esos puntos se detuvo.
Pero en este caso da lo mismo eso porque no hay contexto, son solamente funciones. Bien, entonces estos dos serían los puntos críticos. Serían los puntos críticos. Que después tenemos que ver si son máximos o mínimos. Así que con esto estamos listos. Ya, y el C que siempre suele complicarse un poco porque es derivar la derivada y la derivada a veces queda escrita, no queda muy bien escrita como el ejercicio que hicimos en clase. Ya, entonces C, calcule F segunda, este se le dice F segunda, o la segunda derivada de este F. Entonces recuerden que aquí algunos lo olvidan, eh, que la segunda derivada es derivar la derivada, es derivar la derivada. Bien, ¿cómo lo hacemos acá? Aquí nuevamente hay varias formas de hacerlo. Yo veo una forma así como súper rápida. ¿Ya? Ojo acá ahí con lo que escribes ahí. Recuerden, chiquillos, y esto se los voy a recalcar harto, derivada de un cociente, de una división, jamás va a ser igual a derivar arriba dividido en derivar abajo. Eso nunca. Recuerden que la derivada del cociente tiene una fórmula rara. El denominador al cuadrado abajo y arriba las combinaciones de derivadas. Pero jamás va a ser derivar arriba dividido en derivar abajo. Lo mismo con la multiplicación. Entonces aquí, ojo con esto. Ya, aplicamos regla del cociente, ¿cierto? Eso es un camino. Y según yo, el camino largo, pero apliquemos regla del cociente, que se puede hacer. Entonces, ¿cómo va a ser la regla del cociente? Aquí yo tengo un denominador y tengo un numerador. Por lo tanto, va a ser, voy a escribir todo, va a ser denominador al cuadrado. Ahí está, ¿cierto? El denominador que ya tenía un cuadrado, eso lo tengo que volver a elevar al cuadrado. Arriba, ¿qué va a ser? Va a ser derivada de x cuadrado menos 4. Ahí. Dividido en, perdón, multiplicado aquí. Dejen, es que esto me quedó muy mal escrito. Sería x cuadrado menos 4 prima por el de abajo sin derivar menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo. Ahí sí. Recuerden acá eh, que siempre cuando uno calcula la segunda derivada de una fracción, suele aparecer la potencia de una potencia abajo. Entonces aquí esto va a quedar x elevado a 4. ¿Ya? Aquí recuerden esta propiedad, potencia y una potencia, si yo tengo a elevado a b y eso elevado a c, es lo mismo que multiplicar los exponentes. ¿Ya? Entonces va a quedar 2 por 2, 4. Ya, derivada de x cuadrado menos 4 va a ser 2x por x cuadrado y derivada de 2x, 2x. Derivada de x cuadrado, 2x. Aquí hice los cálculos rápidos para que ustedes lo comprueben después. ¿Ya? Comprueben que x cuadrado menos 4 tiene derivada 2x y comprueben que x cuadrado es 2x. Y esta es la segunda derivada, que claramente se puede simplificar un poco más. Fíjense, 2x al cubo, aquí x por x al cuadrado, 2x al cubo. Y además puedo, por ejemplo, hacer distributiva, s con s y s con s. Entonces esto va a quedar
2x al cubo más 8x, ¿cierto? Fíjense que puse más 8x, que ahí esto lo explico bien, porque aquí puede que haya confusión. Ya, antes de distribuir lo voy a escribir así, miren. Lo voy a escribir así. Y creo que así se ve un poco más claro. El 12x que estaba acá en el lado izquierdo, recuerden que yo siempre lo puedo como girar, lo puedo intercambiar. Entonces lo voy a poner al lado izquierdo, del lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces lo voy a dejar acá adelante. Y aquí aplico la distributiva. Entonces va a ser 2y al cubo menos, aplico propiedad distributiva. Entonces va a ser s con s y s con s. Entonces va a ser, fíjense, el que está aquí es menos 2x. Entonces va a ser menos 2x por x cuadrado, va a ser menos 2x al cubo, y va a ser menos 2x por menos 4. Menos con menos, más. Entonces va a quedar 8x. ¿Sí? Espero que me hayan entendido bien eso. Comprueben ahí los pasos después de ustedes. Aquí hice menos 2x por x al cuadrado, menos 2x por menos 4. Eso fue lo que hice. Entonces ahí queda el más 8x. Bueno, y aquí 2x al cubo menos 2x al cubo para la casa, ¿cierto? Y va a quedar entonces 8x dividido en x a la cuarta. Vamos a simplificar. Fíjense, simplifico una x con una x de acá abajo y va a quedar entonces 8 sobre x al cubo. Y finalmente esa es la segunda derivada. Bien, entonces se dan cuenta, hay harto trabajo algebraico entre medio. Derivar y después empezar a simplificar. Así que por eso hay que tener en cuenta todas las propiedades de distributiva, términos semejantes, toda la cuestión. ¿Ya? Esa sería la Profe, segunda derivada. ¿y, Dígame. y cuál es la manera corta? Ah, buena pregunta. Ya voy a hacer la manera corta acá. Entonces era f' de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x cuadrado. Esa era la primera derivada. Fíjense que yo aquí puedo distribuir el denominador. ¿A qué me refiero con distribuir el denominador? Hacer lo siguiente, x al cuadrado sobre x al cuadrado menos 4 sobre x al cuadrado. ¿Sí? Es lo mismo porque fíjense que la fracción de acá tiene el mismo denominador, entonces puedo juntarlos, mantener el denominador y restar arriba. Eso es suma de fracciones. Es lo mismo. Ya, y yo sé que x cuadrada sobre x cuadrada vale 1. Y esto yo lo voy a escribir así, que los que fueron a la última ayudantía deben acordarse que una potencia positiva de abajo la puedo escribir arriba como una potencia negativa. Entonces, fíjense, derivar esto es equivalente a derivar eso. Es lo mismo. Entonces, f segunda de x va a ser derivada de 1 menos eso de ahí. Y esto es derivada de 1, que es 0, menos 4, que es constante, lo saco y derivo lo que dependa de x, que es derivar x a la menos 2. Derivo y entonces eso va a quedar así, menos 4 por menos 2, 8 positivo, por x a la menos 3, y x a la menos 3 lo puedo pasar abajo como potencia positiva, ¿cierto? Entonces va a quedar 8x al cubo, que es exactamente lo que nos dio acá. Alberto, Todo claro, profe. ¿todo claro? Bien.
¿Ven? Gracias. Hay varias formas de hacer una misma derivada. Ya, pero con que lo hagan con con la división está bien, con la regla de la división. Ya, entonces tenemos la segunda derivada. Listo. ¿Alguna duda con ese cálculo? La idea es que después ustedes se sienten, hagan el ejercicio solo y vayan comparando con lo que hicimos en el video. Ya, no veo nada, se volvió todo negro. Ahí volvimos. Ya, y D, nos quedan 5 minutos. Sale, determina los máximos y mínimos locales. Y aquí es donde tienen que acordarse un poco de la teoría. Recuerden, yo tengo los puntos críticos que fue los que calculé en B. Fue lo que calculamos en B. Entonces esos puntos críticos, recuerden, lo que hacía yo era evaluarlos en la segunda derivada. Entonces, calculemos eso mientras. Entonces, los puntos críticos son, nos dieron x igual a 2 y x igual a -2. Esos son los puntos críticos que tenemos. Estos puntitos que tengo acá, que son los que calculé con la primera derivada, los voy a evaluar en la segunda derivada. Entonces, la segunda derivada, recordemos que nos dio 8x al cubo, ¿sí? Entonces, ¿a qué me refiero con evaluar? Que cambio la x por 2, por ejemplo, que es el primer punto crítico, y esto, si ustedes lo calculan, abajo les va a dar 8, así que es 1. ¿Ya? Esa sería la primera evaluación, y si la evalúo en el segundo punto crítico, esto va a ser 8 sobre -2 al cubo. Y aquí, ojo con esto, es -2 al cubo, por lo tanto sería -2 por -2 por -2, ¿cierto? Y hay que tener cuidado con los signos. Multiplico los números. 2 por 2 por 2, 8. Y fíjense en los signos. Sería menos por menos, más por el otro menos, menos. Entonces sería -8. Entonces sería 8 sobre -8. Lo cual, por supuesto, que da -1. Porque sería 8 dividido en 8, 1. Más dividido en menos, menos. Entonces fíjense acá. La conclusión es la siguiente. Entonces, conclusión. Entonces tengo que f' en 2 me dio 1, por lo tanto me dio positivo, lo cual implica entonces que x igual a 2 es mínimo local. Cuando es positivo la segunda derivada es mínimo. Mientras que cuando evalúo en -2 me dio -1, por lo tanto es negativo, lo cual implica que x igual a -2 es máximo local. Y eso es simplemente lo que se pide en el D. ¿Sí? Exactamente, no. Fíjense lo que escribe Bastián, es muy interesante lo que escribe Bastián porque, disculpen acá, no sé lo que pasó, vuelvo acá, aquí. Claro, lo que dice Bastián es que el 1 que nos dio aquí, entonces es el mínimo y el -1 va a ser el máximo. Y no, recuerden que son los puntos críticos los que toman el mínimo o el máximo, o sea, sería el 2 o el -2. ¿Ya? No son los que da como resultado la evaluación. Y lo que dice que ahí sí, se pueden graficar.
Se pueden graficar, pero aquí para graficar Kai vamos a necesitar información extra. Por ejemplo, dónde la función es cóncava, dónde es creciente, etcétera, que fue lo que trabajamos el semestre pasado y eso decidimos dejarlo afuera. Aquí calculen máximos y mínimos para la parte de optimización es suficiente. Pero se puede graficar. Bien, entonces esos serían los máximos y mínimos locales. Recuerden que esos son los que son máximos o mínimos como en un pedacito de la gráfica, los que se ven como montes o que se ven como valles. ¿Ya? Ya, y la última, entonces estamos bien. Eh, estamos bien con eso. Y ahí fíjense, como para finalizar, que este es cortito, si los valores de x se restringen al intervalo 1,4 cerrado, ¿ya? O sea, la x ahora ya no puede ser cualquier número, sino que tiene que ser un número entre 1 y 4. Calculen los máximos y mínimos absolutos de f. O sea, ahora me piden los absolutos, o sea, el más grande de todos y el más chico de todos. Este es el e. Y aquí les recuerdo cómo se hacía esto. Entonces, tenemos f de x igual a eh, x más 2 al cuadrado sobre x cuadrado. X más 2 al cuadrado sobre x cuadrado. Fíjense, ahora la x yo la estoy restringiendo al intervalo 1,4. Entonces, ¿qué era lo que teníamos que hacer acá? Y les recuerdo lo que hacíamos el semestre pasado. Lo que hacíamos era calcular f evaluado en 1, ya en el extremo inferior del intervalo. Hacíamos f evaluado en 4, en el extremo superior del intervalo. ¿Qué más calculábamos? Calculábamos f de los puntos críticos, ¿se acuerdan? Entonces hacíamos f de 2 y hacíamos f de menos 2. El valor más grande entre estos cuatro iba a ser el máximo absoluto y el más chico iba a ser el mínimo absoluto. Entonces, insisto, estos son evaluación de extremos del intervalo, o sea, en este caso 1 y 4, y esto es evaluación de puntos críticos. ¿Ya? Entonces, esto nos va a dar el valor más grande que puede tomar la función y el valor más chico que puede tomar la función, que son los absolutos. Entonces, calculemos, ¿cuánto vale f evaluado en 1? Aquí tengo la función f, pero tengo que ingresar el 1 ahí. Entonces, el 1 se va a ingresar acá. Entonces, esto va a quedar 1 más 2 al cuadrado sobre, y también se ingresa ahí abajito, 1 al cuadrado. Esto va a ser 3 al cuadrado dividido en 1, 9. Calculo la imagen de 4 ahora, entonces sería 4 más 2 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. ¿Sí? Estoy evaluando. Esto sería 6 al cuadrado sobre 4 al cuadrado. Sería 36 sobre 16, que se puede simplificar por 4. Sería 9 sobre 4, ¿ya? 9 cuartos. Evalúen 2, entonces sería 2 más 2 al cuadrado sobre 2 al cuadrado, que lo cual es 2 más 2, 4 al cuadrado. Sería 16 sobre 4, 4. Y finalmente sería 2 menos 2 digo, más 2 al cuadrado sobre menos 2 al cuadrado. Fíjense que aquí no hay mucho cálculo que hacer porque arriba me va a quedar menos 2 más 2, que es 0. O sea, esto inmediatamente yo sé que es 0.
Comparemos, fíjense. ¿Cuál es el más grande de todos? Claramente el más grande es este, ¿no? El 9 es más grande que cero, es más grande que 4 y es más grande que 9 cuartos. Entonces, lo voy a escribir acá. Como 9 es el más grande, hay un máximo absoluto en... ¿Qué punto fue eso? En x igual a 1. Ahí. Y el más chico, si nos ponemos a ver, el más chico sería este. ¿Sí? Porque el cero es más chico que 4, es más chico que 9 cuartos y es más chico que 9. Así que como cero es el más pequeño, hay un mínimo absoluto. Disculpen mi letra de doctor, pero con esto es imposible escribir. En x igual a menos 2. ¿Ya? En menos 2 se obtiene el cero y en uno se obtiene el 9. Por lo tanto, los máximos absolutos se dan en uno y el mínimo absoluto se da en menos 2. Pero esto es siempre y cuando tenga el intervalo cerrado. ¿Sí? Porque necesito calcular las imágenes de los extremos. Está dividido en x al cuadrado, exactamente. Uy, me equivoqué, ¿verdad? Era, disculpen chiquillos, era x solito abajo. A ver, yo le puse x cuadrado, creo, ¿no? Le puse x cuadrado, sí. Hay que hacer los cálculos rapiditos. Este sería, este sería, este sería, este sería, este sería. Entonces quedaría, a ver, dejen borrar acá. Esto sería, ahí sí. Sí, aquí era con una x, no era x al cuadrado, entonces abajo fácil los cuadrados. Este sigue siendo cero, de todas formas. Este sería 4 al cuadrado sobre 2 sería 16 sobre 2 sería 8. Este sería 636 sobre 4 9. ¿Estoy bien ahí, cierto? Sí. Y este sería 9 también. Rayos, exactamente. Ya, ahí sí quedaría bien, bien calculado. Ya, fíjense entonces que tengo dos nueves, ahora tengo dos valores más grandes, entonces tengo dos máximos absolutos. Tengo uno en 1 y tengo otro en 4. Lo vamos a escribir acá abajito. Y x igual a 4. Ese es el otro que habría que agregar. Y el más chico, bueno, sigue siendo el menos 2. Profe, cuando los intervalos están abiertos no hay absoluto. Cuando los intervalos están abiertos, no necesariamente hay absolutos. Y este método no sirve cuando el intervalo es abierto. Muy buena pregunta. ¿Ya? Pero si yo tengo los intervalos cerrados, tengo el intervalo cerrado, de seguro que siempre voy a tener un máximo y un mínimo absoluto. Y pueden ser dos absolutos, exactamente. Pueden ser dos. ¿Y si está abierto, cómo se calcula? No, y si está abierto ahí eh, es un problema difícil. Hay que empezar a ver los límites laterales en los extremos del intervalo y empezar a comparar. Pero ahí hay que empezar a hacer tablas de signo, toda la cuestión, así que un poco más complicado. Pero si el intervalo es cerrado, este método es el mejor. Bien, chiquillos, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Voy a dejar de compartir.
Voy a dejar de grabar también. Pause.